Ella era solo la nueva animadora que intentaba encajar hasta que los principales acosadores de la escuela convirtieron su vida en una pesadilla. Lo que no sabían era que su padre era una figura notoria que no tolera amenazas a su familia. El primer día de Kessa Dawson en Lincoln en Boise, Idaho, no fue nada como ella lo imaginó. Ella había imaginado un nuevo comienzo, una oportunidad de dejar atrás los capítulos confusos de su pasado y construir algo nuevo. Pero cuando cruzó la puerta principal de la escuela, el ruido de cientos de estudiantes se arremolinaba a su alrededor como una tormenta, y el peso de ser la chica nueva se posó pesadamente sobre sus hombros. Se ajustó la correa de su mochila y examinó el pasillo abarrotado. Los rostros pasaban borrosos, algunos curiosos, otros indiferentes y unos pocos que apenas ocultaban su juicio. Kessa estaba acostumbrada a que la notaran, pero esto se sentía diferente. Aquí. Ella era una forastera, la única chica negra en un mar de rostros desconocidos. Ella respiró profundamente y se recordó por qué estaba allí. Las porristas habían sido su santuario en Albuquerque. Fue allí donde se sintió fuerte, segura y en control. Sus volteretas y acrobacias eran más que simples rutinas. Eran su manera de decirle al mundo que pertenecía allí. Entonces, cuando vio las pruebas de porristas publicadas en el tablón de anuncios, supo que tenía que intentarlo. El gimnasio estaba lleno de energía esa tarde. Las niñas se estiraron, practicaron y susurraron en círculos cerrados. Kessa encontró un lugar cerca de atrás y comenzó a calentar. Su corazón latía con fuerza, no por los nervios, sino por la emoción de volver al lugar al que pertenecía. Cuando el entrenador Thompson hizo sonar el silbato, todos se pusieron en fila. «Muéstrame lo que tienes», dijo el entrenador con ojos penetrantes y expectantes. Kessa siguió la rutina que había practicado miles de veces. Sus saltos eran altos, sus aterrizajes limpios y su sonrisa firme. Ella captó la mirada de algunas chicas que asintieron en señal de aprobación. Pero entonces, desde un rincón del gimnasio, dos figuras observaban con algo más cercano al desdén que al interés. Trent Holloway y Dax Mercer fueron las estrellas del equipo de baloncesto universitario. Trent, el base arrogante con reputación de conseguir lo que quiere, y Dax, el enorme delantero que lo respaldó sin cuestionamientos. Estaban acostumbrados a ser el centro de atención dentro y fuera de la cancha, y la llegada de una nueva animadora, especialmente una que no encajaba en su molde habitual, era un desafío que no estaban dispuestos a ignorar. Después de las pruebas, Trent se pavoneó hasta donde Kessa estaba recogiendo sus cosas. «Hola, chica nueva», dijo, esbozando una sonrisa que no llegó a sus ojos. «¿Crees que podrás seguir nuestro ritmo?» Kessa lo miró fijamente. «No estoy aquí para seguir el ritmo. Estoy aquí para dar lo mejor de mí». Dax rió entre dientes detrás de Trent. «Palabras atrevidas. Ya veremos cuánto dura esa confianza». Kessa ignoró el comentario y se alejó, pero podía sentir sus miradas clavadas en su espalda. No era solo un desafío. Era una advertencia. Los siguientes días fueron un torbellino de clases, entrenamientos y conversaciones en voz baja. Kessa notó cómo el grupo de Trent y Dax sonreía con suficiencia cuando pasaba. Escuchó fragmentos de sus conversaciones, burlándose de sus rutinas, cuestionando su lugar en el equipo. La escuela no era tan acogedora como esperaba. Una tarde, mientras estaba sentada sola en las gradas después del entrenamiento, vibró su teléfono. Era un mensaje de su padre, Malik Dawson. «Hola, nena. ¿Qué tal la primera semana?» Kessa sonrió, respondiendo rápidamente. «No pasa nada. Más duro de lo que pensaba». La respuesta de Malik fue inmediata. «¿Recuerdas? Eres más fuerte de lo que crees. No dejes que nadie apague tu luz». Sus palabras fueron un bálsamo, pero también le recordaron la complicada vida que le esperaba en Albuquerque. Malik no era un padre cualquiera. Era un hombre con una reputación que trascendía los límites de la ciudad. Un hombre que había construido un imperio en la sombra, conocido por algunos como el Rey Dawson.
Kesa había crecido con historias sobre él, historias que intentaba mantener a distancia. Pero aquí, en esta nueva escuela, quería ser simplemente Kesa, la chica que amaba ser animadora, que quería amigos, que quería pertenecer. Sin embargo, con el paso de los días, se hizo evidente que Trent y Dax no iban a dejar que lo hiciera tan fácilmente. Las miradas sutiles se convirtieron en comentarios mordaces. Los susurros se hicieron más fuertes, y la sensación de ser observada no se desvaneció. Una tarde, Kesa sorprendió a Trent y Dax riendo mientras miraban su teléfono desde el otro lado del pasillo. Se apresuró a irse, con el corazón latiendo con fuerza. Era el comienzo de algo que aún no podía identificar. Pero sabía. No era nada bueno. Pero Kesa no sabía que esto era solo el comienzo de una batalla que pondría a prueba todo lo que creía sobre la fuerza, la lealtad y la justicia. El verdadero problema comenzó en el entrenamiento de porristas. Kesa había entrado al equipo, una pequeña victoria que le levantó el ánimo por un momento. Pero en cuanto entró al gimnasio, sintió el cambio de dinámica. Trent y Dax, junto con su equipo, parecían haberse propuesto hacerle la vida imposible. La entrenadora, una mujer bien intencionada pero despistada llamada señora Davidson, estaba centrada en preparar al equipo para la próxima competición regional. Los exigía al máximo, exigiéndoles precisión y trabajo en equipo. Pero en medio de las rigurosas rutinas, comenzaron las sutiles pullas y las tácticas turbias. Durante una acrobacia particularmente difícil, Dax chocó accidentalmente con Kesa, haciéndola perder el equilibrio. Aterrizó torpemente, torciéndose el tobillo. «Uy, lo siento», dijo con una sonrisa burlona en los labios. «No te vi». Kesa se tragó una réplica brusca y cojeó hacia. Se puso hielo en el tobillo, intentando ignorar las risitas de Trent y sus amigos. La señora Davidson, absorta en la rutina, apenas se dio cuenta. A medida que continuaba la práctica, el acoso se intensificó. La botella de agua de Kesa desapareció, reemplazada por una llena de un líquido turbio y maloliente. Su bolsa de gimnasio fue vaciada misteriosamente en el suelo, con sus pertenencias esparcidas por la sala. Y durante un descanso, escuchó a Trent y Dax difundiendo rumores sobre ella a las demás animadoras. «¿Oíste sobre la antigua escuela de Kesa?», preguntó Trent en voz alta, asegurándose de que ella pudiera oírlo. Al parecer, la echaron del equipo de animadoras por causar problemas. Dax intervino. «Sí, algo sobre robar dinero de la cuenta de recaudación de fondos». Las mejillas de Kesa ardieron de ira. Los rumores eran completamente falsos. Se había ido de Albuquerque para escapar de la sombra de su padre, no por nada malo que hubiera hecho. Pero a Trent y Dax no les importaba la verdad. Estaban decidida a pintarla como una forastera, alguien que no encajaba. Los confrontó después del entrenamiento, con la voz temblorosa de rabia. «¿Por qué hacen esto?», preguntó. «¿Qué les hice?». Trent se encogió de hombros, con la mirada fría. «Solo nos estamos divirtiendo un poco». «Tienes que aprender a aceptar una broma», añadió Dax. «Quizás si no estuvieras tan desesperada por llamar la atención, te dejaríamos en paz». Kesa quería arremeter, luchar contra sus crueles palabras, pero sabía que eso no resolvería nada. Intentaban provocarla para hacerla perder el control. Se dio la vuelta y se marchó, negándose a darles la satisfacción. Mientras caminaba a casa esa noche, el peso del día se posó sobre sus hombros. Pensó en su padre, en los sacrificios que había hecho para darle una vida mejor. No podía dejar que Trent y Dax lo arruinaran todo. Tenía que encontrar la manera de plantarles cara y demostrar que no iba a dejarse intimidar hasta la sumisión. Decidió centrarse en sus animadoras para demostrarles que tenía talento y determinación. Practicaba sus rutinas sin descanso, esforzándose por mejorar. Intentó hacerse amiga de las otras chicas del equipo, ofreciéndoles apoyo y ánimo. Pero por mucho que lo intentara, no podía quitarse la sensación de que la observaban, de que Trent y los Dax siempre acechaban en las sombras,
esperando a que cometiera un desliz. Una noche, mientras practicaba sus pases de volteretas en el patio trasero, su vecina, la señora Ramírez, la llamó desde el otro lado de la cerca. «Tienes mucha pasión, Quesa», dijo con una cálida sonrisa. «No dejes que nadie la apague». Las palabras de la señora Ramírez le dieron a Quesa una chispa de esperanza. Se dio cuenta de que no estaba sola. Había gente que creía en ella, que veía su fuerza. Solo tenía que encontrar la manera de aprovecharla. Pero mientras Quesa se preparaba para enfrentarse a sus torturadores, no tenía ni idea de que sus acciones estaban a punto de cruzar la línea, desencadenando una cadena de acontecimientos que cambiaría su vida para siempre. El ambiente en el vestuario se había vuelto insoportable. Lo que antes había sido un lugar de camaradería y espíritu de equipo ahora era un campo de batalla con Quesa como el objetivo principal. La campaña de acoso de Trent y Dax se había intensificado, transformando la rutina diaria en campos minados de ansiedad y humillación. Empezó sutilmente, con pequeños actos de sabotaje. Las zapatillas de deporte de Quesa desaparecían, solo para reaparecer empapadas o llenas de tierra. Su uniforme de animadora era alterado misteriosamente, dejándola con ropa que le quedaba mal y que provocaba las risas de las otras chicas. Su almuerzo, cuidadosamente preparado, era reemplazado por brebajes extraños y repugnantes, pero las bromas eran solo la punta del iceberg. El verdadero daño se hacía a través de rumores y susurros, cuidadosamente elaborados para socavar la confianza de Quesa y aislarla del equipo. Trent y Dax habían reclutado a sus amigos para difundir mentiras sobre ella, distorsionando cada acción y palabra en algo siniestro. Un día, Quesa entró en el vestuario y encontró su nombre escrito en el espejo con un lápiz labial rojo brillante, acompañado de insultos groseros y ofensivos. El corazón le latía con fuerza en el pecho y le temblaban las manos mientras intentaba borrar las palabras de odio. «Estás teniendo un mal día, Quesa», dijo Trent, entrando tranquilamente en la habitación con Dax a su lado. «Quizás deberías simplemente abandonar. Ahórrate la vergüenza». Quesa se negó a darles la satisfacción de verla derrumbarse. Enderezó los hombros y sostuvo la mirada de Trent con un desafío que no sentía. «No me voy a ninguna parte», dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. El vestuario se convirtió en un caldo de cultivo para la paranoia y la desconfianza. Quesa no podía quitarse la sensación de que la observaban, de que cada movimiento que hacía era examinado y juzgado. Empezó a evitar el vestuario siempre que podía, cambiándose en el baño o incluso faltando a los entrenamientos. El estrés y la ansiedad constantes afectaron su rendimiento. Sus saltos carecían de la altura habitual, sus aterrizajes eran inestables y sus rutinas estaban llenas de errores. La señora Davidson, cada vez más frustrada, comenzó a criticarla. «Quesa, necesitas concentrarte», le dijo bruscamente durante un entrenamiento. «Estás decepcionando al equipo». Los ojos de Quesa se llenaron de lágrimas, pero se contuvo. Sabía que la señora Davidson no entendía lo que estaba pasando, que estaba ciega ante el acoso que estaba destrozando al equipo. Una tarde, Quesa estaba navegando por las redes sociales cuando se topó con un perfil falso creado con su nombre. El perfil estaba lleno de fotos vergonzosas e historias inventadas diseñadas para humillarla y arruinar su reputación. La gota que colmó el vaso llegó durante una reunión de motivación antes de un importante partido de baloncesto. Mientras Quesa y las animadoras subían al escenario, alguien soltó una nube de grillos desde las vigas. Los grillos aterrizaron sobre las animadoras, causando caos y pánico. Quesa, ya nerviosa, se quedó paralizada de terror. Mientras los grillos la rodeaban, Trent y Dax la señalaron y rieron, con los rostros contorsionados de alegría. Quesa sintió una oleada de humillación. No pudo soportarlo más. Salió corriendo del escenario, con lágrimas corriendo por su rostro, y huyó del gimnasio. No paró de correr hasta llegar a casa, donde se desplomó en su cama sollozando. Esa noche, Quesa se miró en el espejo, con los ojos rojos e hinchados.
Apenas reconoció a la chica que la miraba. La animadora segura y decidida había sido reemplazada por alguien rota y derrotada. Pero mientras Kesa contemplaba rendirse, una punzada de ira se encendió en su interior. Se dio cuenta de que no podía dejar que Trent y Dax ganaran. Tenía que encontrar la manera de contraatacar, de recuperar su vida y su dignidad. Las compuertas se abrieron en cuanto Kesa escuchó la voz de su padre. Normalmente, habría puesto cara de valiente, protegiéndolo de los pequeños dramas del instituto. No quería que se preocupara por cosas que no podía controlar directamente desde Albuquerque. Pero la presa finalmente se había roto. «Hola, nena», dijo Malik, con una voz cálida y familiar a través del teléfono. «¿Qué tal la escuela hoy?». Kesa sollozó, intentando recomponerse. Estaba bien. Malik, un experto en leer las emociones de su hija, no se dejó engañar. «Kesa, ¿qué te pasa? Tú no suena bien». Dudó. Entonces las palabras brotaron en un torrente de frustración y dolor. Le habló de Trent y Dax, de las bromas, los rumores y la constante humillación. Describió los grafitis en el vestuario, los grillos en la reunión de apoyo y la sensación de aislamiento que la había consumido. Mientras hablaba, la voz de Malik se volvió más fría, y el tono relajado fue reemplazado por una intensidad serena que Kesa reconoció perfectamente. Era la voz del rey Dawson, el hombre que inspiraba respeto e infundía miedo a partes iguales. «¿Esos chicos te están intimidando?», preguntó, con la voz peligrosamente baja. «Papá, son solo cosas de secundaria», dijo Kesa, tratando de restarle importancia a la situación. «Puedo manejarlo, no deberías tener que manejarlo», replicó Malik. «Nadie debería tener que pasar por eso. Dime sus nombres. Cuéntame todo lo que han hecho». Kesa dudó. Ella sabía de lo que era capaz Malik y no quería que recurriera a la violencia ni a la intimidación. Pero ella también sabía que él no lo dejaría pasar, que haría lo que fuera necesario para protegerla. Ella le contó todo, los nombres, los detalles, el impacto que el acoso tuvo en su confianza y su capacidad para concentrarse en la animación. Mientras hablaba, casi podía sentir la ira de Malik irradiando a través del teléfono. Cuando terminó, hubo un largo silencio. Kesa contuvo la respiración, esperando que él dijera algo. Finalmente, Malik habló, con voz tranquila pero firme. «Me encargaré de esto. Kesa, te lo prometo, esos chicos no te molestarán otra vez. Papá, por favor no hagas ninguna locura». Kesa suplicó. «No quiero que te involucres. No voy a hacer ninguna locura». Malik le aseguró. «Solo voy a tener una pequeña charla con ellos. Hazles comprender la importancia del respeto». Kesa no estaba convencida. Ella sabía que la idea de Malik de un chat podría ser muy diferente de la de ella. Ella le rogó que se mantuviera alejado y que la dejara manejar la situación ella misma. Pero Malik se mantuvo firme. «Soy tu padre, Kesa», dijo. «Es mi trabajo protegerte y no voy a quedarme de brazos cruzados dejando que esos punks te hagan la vida imposible». La conversación terminó con Kesa sintiéndose más ansiosa que nunca. Había desatado algo que no podía controlar y temía las consecuencias. Ella sabía que las intenciones de Malik eran buenas, pero sus métodos a menudo eran cuestionables. Esa noche, Kesa dio vueltas en la cama, incapaz de dormir. Se imaginó a Malik enfrentándose a Trent y Dax, y se estremeció al pensar en lo que podría pasar. Ella sabía que las acciones de su padre podían tener consecuencias no deseadas, consecuencias que podrían afectar no solo a Trent y Dax, sino también a ella y a su familia. Pero mientras Kesa se preocupaba por el futuro, Malik ya estaba poniendo en marcha su plan, desatando una cadena de acontecimientos que expondrían los aspectos más oscuros de Lincoln Inn y hasta donde llegaría un padre para proteger a su hija. El mensaje llegó como una bofetada fría en la cara. Trent Holloway, arrogante y seguro de sí mismo como siempre, entró tranquilamente al vestuario, listo para la práctica de baloncesto. Abrió su casillero, esperando encontrar el desorden habitual de camisetas y zapatillas,
pero en lugar de eso había un único sobre blanco impecable en el estante superior. La curiosidad llegó a su punto máximo. Él lo abrió de un tirón. Dentro de una sola hoja de papel grueso y caro había un mensaje claro escrito en letras negras en negrita. «Deja a mi hija en paz». La bravuconería del rey Trent flaqueó. Echó un vistazo a su alrededor en el vestuario y sintió un nudo de inquietud en el estómago. Dax Mercer, su sombra siempre presente, notó su inquietud. «¿Qué pasa?», Dax preguntó, frunciendo el ceño. «Pareces haber visto un fantasma». Trent le entregó la nota sin decir palabra. Dax lo leyó y una lenta sonrisa se extendió por su rostro. «¿Rey? ¿Qué clase de nombre es ese? Suena a rapero cursi». «No lo sé, hombre», dijo Trent. Un destello de genuina preocupación en sus ojos. «Se siente extraño, como una amenaza». «Relájate», se burló Dax. «Probablemente sea solo el padre de Kesa, un perdedor sobreprotector que intenta asustarnos». Arrugaron la nota y la tiraron a la basura, considerándola una broma. Pero la semilla de la duda ya había sido plantada. Trent no podía deshacerse de la sensación de que los estaban observando. Esa noche, mientras Trent conducía orgulloso por Boise en su nuevo auto deportivo, un regalo de sus ricos padres, notó que un sedán oscuro lo seguía de cerca. Aceleró, intentando quitárselo de encima, pero el sedán permaneció pegado a su parachoques. Finalmente, se detuvo, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. El sedán se detuvo con un chirrido detrás de él y emergieron dos figuras, con los rostros oscurecidos por la oscuridad. Trent se tensó, listo para una pelea. Pero antes de que pudiera reaccionar, las figuras rociaron el auto con pintura negra, rompiendo las ventanas, cortando los neumáticos y dejando la palabra respeto escrita en el capó en letras enormes y llamativas. Trent observó en un silencio atónito cómo las figuras se alejaban a toda velocidad, dejándolo varado al costado del camino, con su preciada posesión en ruinas. Llamó a la policía, pero sabía que era inútil. No hubo testigos, ni pistas, ni forma de demostrar quién estaba detrás del vandalismo. A la mañana siguiente, Trent llegó a la escuela lleno de ira. Encontró a Dax esperándolo, con el rostro pálido y conmocionado. «No creerás lo que pasó», dijo Dax, con su voz apenas un susurro. «Alguien destrozó mi casa anoche. Tiré huevos a las ventanas y pinté con aerosol el auto de mi mamá. Fue una locura». Trent y Dax intercambiaron una mirada de comprensión. Esto no fue una coincidencia. Fue un ataque coordinado, un mensaje claro de que habían engañado a la persona equivocada. Encontraron a Kesa en el pasillo rodeada de sus amigos. Trent se abalanzó sobre ella con los puños apretados. «¿Es tu papá el que hace todo esto?», exigió, con la voz temblando de ira. «Está tratando de asustarnos». Kesa lo miró a los ojos con expresión ilegible. «No sé de qué estás hablando», dijo con voz firme. «No mientas», gritó Trent. «Esto es culpa de tu papá. Está tratando de arruinar nuestras vidas». Kesa permaneció en silencio, pero Trent vio un destello de algo en sus ojos. Un poco de miedo, quizá, o quizá incluso un rastro de satisfacción. Pero mientras Trent y Dax lidiaban con las crecientes consecuencias de sus acciones, no tenían idea de que esto era solo el comienzo de un plan cuidadosamente orquestado, un plan diseñado para despojarlos de su poder, sus privilegios y todo lo que apreciaban. La atmósfera en Lincoln Inn cambió palpablemente. Una sensación de inquietud invadió los pasillos, reemplazando la habitual exuberancia despreocupada de los adolescentes. La racha ganadora del equipo de baloncesto, que alguna vez fue el orgullo de la escuela, flaqueó a medida que Trent y Dax se encontraban cada vez más distraídos y desincronizados. Su arrogancia, que antaño era fuente de intimidación, ahora parecía una fachada frágil que apenas ocultaba su creciente miedo. La primera ficha de dominó cayó durante un partido de baloncesto crucial, uno que determinaría sus posibilidades de avanzar al campeonato estatal. Dax,
que normalmente es una fuerza dominante en la cancha, fue enviado abruptamente a la banca apenas unos minutos antes del inicio del partido. El entrenador Thompson, visiblemente incómodo, anunció que la junta escolar había recibido información preocupante sobre algunas publicaciones anteriores de Dax en las redes sociales. Las publicaciones, enterradas durante mucho tiempo pero ahora resurgieron, contenían comentarios ofensivos y racialmente insensibles. La revelación conmocionó a toda la escuela. Dax, que otrora era un deportista famoso, ahora era tildado de intolerante. La junta escolar inició una investigación inmediata y Dax fue suspendido del equipo en espera del resultado. Trent observó con incredulidad cómo sacaban a Dax de la cancha. Su rostro era una máscara de humillación y enojo. Sabía que no era una coincidencia, que alguien los estaba atacando deliberadamente, desmantelando sistemáticamente sus vidas pieza por pieza. El escrutinio se intensificó. Comenzaron a circular rumores sobre el rendimiento académico de Trent. Se estaban investigando rumores de plagio y fraude que habían sido ignorados durante mucho tiempo. Sus ofertas de becas de prestigiosas universidades comenzaron a evaporarse, reemplazadas por cartas de rechazo educadas pero firmes. Luego vino el video. Una filmación granulada de una cámara de seguridad que muestra a Trent robando un reloj de diseño de una tienda departamental local apareció en Internet. El video se volvió viral, empañando aún más su reputación y poniendo en peligro su futuro. Trent negó vehementemente las acusaciones, alegando que simplemente se había olvidado de pagar el reloj. Pero nadie le creyó. La evidencia era demasiado condenatoria. Trent y Dax se encontraron marginados por sus amigos, sus familias y su comunidad. La gente que una vez los había colmado de elogios y admiración ahora los miraba con sospecha y desdén. El mundo que habían construido cuidadosamente se estaba derrumbando a su alrededor, dejándolos aislados y vulnerables. Desesperados, recurrieron unos a otros en busca de apoyo. Pero incluso su amistad se vio afectada por la creciente presión. Discutieron, se culparon y se acusaron, y su vínculo se debilitó con cada nuevo revés. Una noche, Trent recibió un mensaje de texto críptico de un número desconocido. ¿Recuerdas la nota? El rey siempre cumple sus promesas. A Trent se le heló la sangre. Finalmente comprendió la magnitud real de la amenaza. No se trataba solo de bromas o vandalismo. Se trataba de una venganza calculada e implacable. Llamó a Dax con voz temblorosa. «Tenemos que hacer algo», dijo, «antes de que sea demasiado tarde». Pero mientras Trent y Dax buscaban desesperadamente una forma de detener el desmoronamiento de sus vidas, caminaban ciegamente hacia una trampa. Una trampa diseñada para exponer sus defectos más profundos y obligarlos a enfrentar las consecuencias de sus acciones. La tensión en los pasillos de la escuela era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Trent y Dax, alguna vez los intocables reyes de Lincoln Inn, ahora se movían con cautela, su habitual arrogancia reemplazada por miradas cansadas por encima de sus hombros. El peso de su reputación en decadencia los oprimía como una nube de tormenta. Una tarde, su frustración latente llegó a un punto de ebullición. Vieron a Kesa cerca de la cafetería, rodeada de un pequeño grupo de amigos. La mandíbula de Trent se apretó. Le hizo un gesto a Dax y los dos se acercaron a ella, con rostros duros e inflexibles. «Kesa», gritó Trent, con la voz lo suficientemente fuerte como para llamar la atención. «Necesitamos hablar». Kesa miró hacia arriba, con expresión cautelosa pero tranquila. «¿Qué quieres, Trent?» Dax dio un paso adelante, con los puños apretados a los costados. «¿Esto lo hace tu papá? ¿Las amenazas, el vandalismo, los rumores? Estás arruinando nuestras vidas». Kesa enfrentó sus acusaciones con mirada firme. «Mi papá no es el que difunde esos rumores ni vandaliza tus cosas. Pero si crees que puedes intimidarme y salirte con la tuya, estás equivocado». Trent se burló. «¿Crees que eres mejor que nosotros ahora? Porque tu papá es un pez gordo». La voz de Kesa era baja pero feroz.
No, soy mejor que tú porque no necesito derribar a otros para sentirme poderoso. El rostro de Dax se contorsionó de ira. No lo entiendes, no empezamos esto para hacerte daño. Simplemente no puedes aceptar una broma. Kesa negó con la cabeza. No es una broma cuando arruina la vida de alguien. Una multitud se había reunido, percibiendo la intensidad del enfrentamiento. Los susurros se extendieron como un reguero de pólvora. Algunos estudiantes se pusieron del lado de Kesa, otros de Trent y Dax, pero la mayoría observó en un silencio atónito. Trent se inclinó y su voz era un susurro áspero. ¿Crees que tu papá puede protegerte? Estás jugando un juego peligroso. Kesa sostuvo su mirada firme. Tal vez, pero ya no tengo más miedo. De repente, el teléfono de Dax vibró. Miró la pantalla y su rostro palideció. Tenemos que salir de aquí, murmuró. Mientras Trent y Dax se apresuraban a alejarse, Kesa sintió una extraña mezcla de alivio y aprensión. El enfrentamiento había sido inevitable, pero ella sabía que estaba lejos de terminar. Esa noche, Trent y Dax se encontraron en la casa de Dax. Su refugio seguro ahora se parecía más a una prisión. Trent golpeó la mesa con el puño. No podemos seguir viviendo así. Mi vida se está desmoronando. Dax asintió sombríamente. Necesitamos descubrir quién está detrás de esto y detenerlo antes de que empeore. Los ojos de Trent se entrecerraron. Tiene que ser el rey Dawson. Ese tipo no está bromeando. Dax tragó saliva con fuerza. Si eso es verdad, estamos en un gran lío. Los chicos permanecieron sentados en silencio, sintiendo el peso de la situación. Ya no eran los cazadores. Ellos fueron los cazados. Pero lo que Trent y Dax no se dieron cuenta fue que el enfoque de Malik Dawson no se trataba de una venganza imprudente. Fue un movimiento calculado, diseñado para enseñarles una lección que no olvidarían. El almacén estaba situado en el borde del distrito industrial de Boise, un enorme edificio abandonado que la ciudad había olvidado hacía mucho tiempo. La noche estaba llena de niebla, que amortiguaba los sonidos distantes del tráfico y convertía las luces de la calle en pálidos orbes. Trent y Dax llegaron, con los nervios a flor de piel, sin saber si esto era una trampa o una oportunidad para acabar con la pesadilla. Habían recibido un mensaje ese mismo día. Encuéntrame en el antiguo almacén. Necesitamos hablar, Rey. El mensaje era sencillo, pero tenía un peso inconfundible. Ninguno de los dos chicos quería admitir el miedo que esto despertaba en sus entrañas. Cuando entraron, el aire era frío y viciado. Las sombras se extendían sobre el suelo de hormigón agrietado. Malik Dawson emergió de la oscuridad, su presencia imponente y tranquila. Estaba elegantemente vestido y sus ojos eran penetrantes e ilegibles. «Caballeros», dijo Malik, con voz firme pero firme. «Gracias por venir». Trent tragó saliva con dificultad, intentando ocultar su miedo con bravuconería. «¿De qué se trata esto?» La mirada de Malik pasó de uno a otro de los dos chicos. «Estoy aquí porque mi hija Kesa ha sido sometida a su crueldad, al acoso, a las bromas, a los rumores. Le has hecho la vida miserable». Dax se movió nervioso. «Mira, hombre, no queríamos que esto llegara tan lejos. Eran solo cosas de secundaria». Los ojos de Malik se entrecerraron. «Cosas de la escuela secundaria. ¿Crees que humillar a una mujer joven y romperle el espíritu son cosas normales? Estás equivocado». Hubo un largo silencio. Trent y Dax intercambiaron miradas inquietas. Malik continuó. «No estoy aquí para hacerte daño físico. La violencia no es mi estilo, pero estoy aquí para asegurarme de que entiendas las consecuencias de tus acciones». Hizo un gesto hacia dos hombres que estaban detrás de él. Avanzaron con carpetas llenas de documentos, fotos y vídeos. «Estos son registros de su comportamiento», dijo Malik mientras hojeaba los archivos. «Tus publicaciones en las redes sociales, tu deshonestidad académica, tus actos delictivos. Los he compartido con la junta escolar, la policía y sus familias». El rostro de Trent palideció.
¿Tú hiciste esto? Malik asintió. Me aseguré de que la verdad saliera a la luz. Querías jugar juegos. Ahora estás jugando con reglas diferentes. Dax apretó los puños. ¿Qué quieres de nosotros? Rendición de cuentas, dijo Malik simplemente. Enfrentarás las consecuencias, suspensiones, investigaciones, y si es necesario, acciones legales, pero lo más importante es que aprenderás respeto. La voz de Trent se quebró. No puedes hacer esto, no somos criminales. La sonrisa de Malik era fría. Quizás no todavía, pero tus acciones tienen consecuencias y estoy aquí para asegurarme de que no lo olvides. Cuando Malik se dio la vuelta para irse, se detuvo. Kesa es más fuerte de lo que piensas. No confundas su silencio con debilidad. Trent y Dax se quedaron solos en el almacén, el peso de las palabras de Malik presionándolos como una fuerza física. Por primera vez, comprendieron realmente que sus acciones tenían consecuencias mucho más allá del patio de la escuela. Afuera, el teléfono de Malik vibró. Un mensaje de un número desconocido. Trabajo bueno. Manténlo limpio. Malik guardó el teléfono en su bolsillo y desapareció en la noche, sabiendo que este era solo el comienzo de un largo camino hacia la justicia y la sanación. Pero ni siquiera Malik Dawson había previsto el gran alcance de las consecuencias, ni cómo obligarían a todos los involucrados a enfrentar verdades incómodas sobre el poder, el privilegio y la redención. La noticia de la intervención de Malik Dawson se extendió por Boise como un reguero de pólvora. Al principio, los susurros llenaron los pasillos de Lincoln Inn. Rumores sobre el misterioso rey que había intervenido para defender a su hija. Algunos estudiantes admiraban la feroz lealtad de Malik, viéndolo como un protector que luchaba contra el acoso. Otros susurraron advertencias sobre su reputación, los vínculos con el AMPA que inquietaban a muchos. Los medios locales se enteraron de la historia y pronto los titulares inundaron los sitios web y los periódicos. La hija del famoso rey Dawson es blanco de acosadores. Y el oscuro drama de Boise High School. Cuando la justicia va más allá del aula, la historia dividió a la comunidad. Los partidarios elogiaron las acciones de Malik y las calificaron como la legítima defensa de un padre. Los críticos lo condenaron por tomar el asunto en sus manos y advirtieron que podría recurrir a la justicia por mano propia. Pero las consecuencias no se quedaron en los chismes escolares o las noticias. El FBI, que ya monitoreaba las actividades pasadas de Malik, intensificó su investigación. Vieron su repentina aparición en Boise y sus tácticas agresivas como posibles señales de una renovada actividad criminal. Los agentes comenzaron a entrevistar silenciosamente a estudiantes, maestros y miembros de la comunidad, reconstruyendo los acontecimientos que se habían desarrollado. Kesa se encontró atrapada en medio de una tormenta que no esperaba. Aunque apreciaba la protección de su padre, estaba horrorizada por los métodos que utilizaba. El ambiente escolar se volvió tenso. Algunos estudiantes la evitaban por miedo, otros por curiosidad. El equipo de animadoras se fracturó a medida que las lealtades cambiaron y la caída del equipo de baloncesto se convirtió en una historia de advertencia. En casa el ambiente estaba pesado. La presencia de Malik era enorme y Kesa luchaba por reconciliar al hombre que amaba con el hombre que operaba en las sombras. Una noche, después de un día particularmente difícil en la escuela, se sentó frente a su padre en la mesa de la cocina. «Papá», empezó vacilante. «Sé que intentabas protegerme, pero todo esto está empeorando las cosas». Malik levantó la vista y su mirada se suavizó. «Solo quiero que estés a salvo, Kesa. Nadie debería lastimar a mi hija». «Lo entiendo», dijo. «Pero la forma en que lo haces nos pone a ambos en riesgo. El FBI está observando. La escuela es un caos y yo estoy atrapada en medio». Malik suspiró profundamente. No esperaba que se descontrolara tanto, pero a veces hay que ser la tormenta para calmar el ambiente. Kesa asintió, aunque sentía un gran pesar. Se dio cuenta de que la protección de su padre tenía un precio, uno que no estaba segura de estar lista para pagar. Los días siguientes trajeron más desafíos.
Los asuntos pasados de Malik salieron a la luz pública, arrastrando a la familia de Kesa a un escrutinio no deseado. Los amigos se distanciaron y la administración escolar reforzó su control, amenazando con suspensiones y expulsiones a cualquiera que estuviera involucrado en conflictos en curso. Sin embargo, en medio del caos, Kesa encontró momentos de claridad. Empezó a comprender que el silencio y la sumisión no eran opciones. Necesitaba encontrar su propia voz, separada de la sombra de su padre, para recuperar su vida y su futuro. Pero el camino por delante era incierto, y Kesa sabía que las decisiones que tomara a continuación definirían no solo su historia, sino las vidas de todos los que la rodeaban. El peso de todo lo que oprimió a Kesa se sentía más pesado que nunca. La escuela ya no era solo un lugar para aprender o animar. Se había convertido en un campo de batalla donde cada paso que daba estaba ensombrecido por susurros, miradas y las consecuencias de las acciones de su padre. La brecha entre ella y sus compañeros se amplió, e incluso algunos de los amigos que había hecho comenzaron a distanciarse. Una tarde, sentada sola en las gradas después del entrenamiento, Kesa miró fijamente el campo de fútbol vacío. El sol se ponía, proyectando largas sombras sobre el césped. Pensó en las decisiones que había tomado, contárselo a su padre, dejar que interviniera y ahora afrontar las consecuencias. Su teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Eres más fuerte de lo que crees. No dejes que ganen. El mensaje le dio un rayo de esperanza. Tal vez no estaba tan sola como se sentía. Esa noche, Kesa tomó una decisión. No podía dejar que el pasado de su padre ni el acoso escolar definieran su futuro. Necesitaba tomar el control, alzar la voz, no solo por sí misma, sino por otros que habían sido silenciados. Al día siguiente, ella solicitó una reunión con la consejera escolar, la señora Harper. Nerviosa, le explicó todo: el acoso, los rumores, las bromas y cómo todo se había intensificado hasta salirse de su control. La señora Harper escuchó atentamente, con los ojos llenos de empatía. Kesa, eres increíblemente valiente al compartir esto. Nadie debería pasar por lo que has vivido. Juntas, desarrollaron un plan. Kesa iniciaría una campaña contra el acoso en la preparatoria Lincoln, creando un espacio seguro para que los estudiantes compartieran sus historias y se apoyaran mutuamente. Hablaría en las asambleas, escribiría artículos para el periódico escolar y trabajaría con los profesores para fomentar un entorno más inclusivo. El primer paso fue la asamblea escolar. De pie frente a cientos de estudiantes, el corazón de Kesa latía con fuerza, pero su voz era firme. El acoso no es solo una broma ni un rito de paso, dijo. Es real y duele. Puede destrozar a las personas, hacerlas sentir invisibles, y a veces, puede llevarlas al límite. Pero tenemos el poder de cambiar eso. Sus palabras resonó. Los estudiantes asintieron, algunos se enjugaron las lágrimas. Por primera vez en meses, Kesa se sintió vista, no como un blanco, sino como una líder. La campaña cobró impulso. Estudiantes de diferentes orígenes se ofrecieron a compartir sus experiencias. Los profesores comenzaron a incorporar lecciones de empatía y respeto en sus clases. Poco a poco, la cultura tóxica que se había arraigado comenzó a cambiar. En casa, Malik observaba con una mezcla de orgullo y tristeza. Sabía que sus métodos habían causado dolor, pero también veía la fuerza que su hija estaba cultivando. Una noche, le dijo, estás haciendo lo que yo no pude, luchando con el corazón, no con el miedo. Kesa sonrió al darse cuenta de que, si bien la protección de su padre había sido feroz, su propia fuerza provenía de la valentía y la compasión. Su camino no había terminado. Las cicatrices del pasado permanecerían, pero había encontrado su voz, con ella, la oportunidad de construir un futuro mejor. Recuerda, enfrentarse al acoso requiere valentía, pero puede cambiar vidas. Si tú o alguien que conoces está pasando por un momento difícil, no te quedes callado. Acércate, alza la voz y sé el cambio.